a arrancar. Hoy tenemos el entrenador de operadores y funciones. Vamos a arrancar con la función columna, columnas y fila, filas. Sí que son muy similares, simplemente lo que cambia es justamente uno es para una especificación de columna y el otro de fila. Vamos a arrancar con columna. La función columna permite obtener el número de columna, ¿sí?, o ubicación vertical de una referencia. Y la función columnas permite obtener el número de columnas que posee una matriz o referencia. Es decir, parecen similares pero no lo son. Fíjense. La función columna, vamos a ver tres campos de aplicación. Uno a forma absoluta, uno en referencia y uno en rango. Fíjense cómo funciona lo siguiente. De forma absoluta, la función columna, ¿sí?, específicamente no tiene un argumento per se obligatorio, sino que podemos especificarlo o no. Digamos, podemos de alguna manera decir que es opcional. Fíjense, si colocamos columna en una celda sin ningún argumento, ¿sí?, es decir, cerramos la sintaxis de ambos paréntesis, nos va a devolver ¿qué cosa? Fíjense que nos va a devolver la posición, ¿sí?, o el número de columna o ubicación vertical de la referencia. En este caso, fíjense que la función columna nos está devolviendo 4. ¿Por qué? Porque justamente está en la columna 4. Fíjense, la columna D es la columna 4, contando desde la columna 1 como A, ¿sí?, en referencia hacia la izquierda de Excel, ¿sí? Es decir, nos da la ubicación de la columna para la celda que estamos, digamos, tomando en consideración como referencia, ¿sí?, de ubicación. La función de referencia, ¿sí?, básicamente lo que hace es, fíjense, en vez de dejarlo vacío para que nos tome la referencia a la columna donde está esa celda, podemos referenciarlo a otra celda. Por ejemplo, en este caso, si colocamos B1, fíjense que lo que nos devuelve es 2. ¿Por qué? Porque la referencia no de la celda donde estamos generando el valor, sino la celda a la que hace referencia, que sería B1, ¿sí?, dentro del argumento, nos va a indicar que la columna donde está B1, esa referencia, es como si fuera una referencia indirecta, ¿sí?, va a ser ese número de la columna, ¿sí?, en este caso 2, porque la columna B es 2, ¿sí? Y luego por rango, ¿sí?, fíjense, si seleccionamos un rango, ¿sí?, una matriz o rango dentro del argumento de columna, de la función columna, lo que va a suceder es que nos va a devolver para ese rango, ¿sí?, las columnas, la ubicación vertical de referencia de esas columnas. En este caso, si seleccionamos B1 y C1, fíjense, como referencia, nos va a devolver 2 y 3 en forma de rango derramado, porque justamente son las columnas 2 y 3, ¿sí?, de las columnas iniciales de Excel, ¿sí? Eso sería lo que es la función columna. Fíjense, hacemos rápidamente un ejercicio práctico. Hacemos de forma absoluta, si colocamos la función columna de forma absoluta sin referencias, nos devuelve, en este caso está en la misma columna, fíjense el ejemplo del ejercicio, ¿sí? En referencia, fíjense que acá dice aplicar función columna absoluta por referencia a la celda A1, es decir, vamos a colocar una referencia a la columna A1, ¿sí? Fíjense que obviamente la columna A1 va a estar dado por la columna A, que sería la referencia a la columna 1, ¿sí? Y en rango nos pide rango de F1H1, entonces colocamos columna, ¿sí? Podemos seleccionarlo o mismo escribirlo de forma manual, ¿sí? Y nos devuelve específicamente 6, 7, 8 porque la columna F, la columna G y la columna H, son las referencias de columnas 6, 7 y 8 específicamente, en su posición vertical, ¿sí? Bueno, en caso de que no haya espacio para aplicar la función columna por rango, la función devolverá error de desbordamiento, lógicamente. Si, por ejemplo, acá tenemos algún registro, ¿sí?, algún valor, por ejemplo acá, nos va a devolver error de rango de derrame porque no va a poder completar con el 8. Es decir, necesitamos ese espacio de matriz siempre que trabajamos con rangos. Esto no se aplica solo a columnas, sino a todo lo que son rangos derramados, ¿sí? Entonces necesitamos el espacio para que nos devuelva específicamente para lo que estamos configurando, ¿sí? En este caso necesitamos 3 celdas porque son un rango de 3 celdas. Entonces necesitamos en el rango de resultado también 3 celdas disponibles para que se complete ese valor, ¿sí? Bueno, la función columnas, recuerden que no es lo mismo. Esto lo que hace es permite obtener el número de columnas que posee una matriz de referencia. Acá sí nos vamos a basarnos en la numeración. Fíjense, la función columnas devuelve el número de columnas que contiene el rango objetivo o matriz de celdas. A diferencia de la función columna que devuelve el número de columna para cada celda del rango. ¿Se entiende? O sea, acá lo que estamos devolviendo es la referencia de la columna en el rango. Y acá lo que estamos devolviendo es el número de columnas que contiene ese rango, que no es lo mismo, ¿sí? Fíjense, en este caso, por ejemplo, seleccionamos D1H1, ¿sí? Y fíjense que no nos devuelve un rango derramado de columnas 4, 5, 6, 7, 8. No, nos devuelve 5. ¿Por qué? Porque en este caso la función columnas con S al final, lo que nos va a devolver es el número de columnas que están incluidos dentro de ese rango específico, ¿sí? Que no es lo mismo que en la función columna, ¿sí? Bueno, tenemos un ejercicio práctico, fíjense. Columnas al rango C1, F1, entonces aplicamos columnas al rango C1, F1, ¿sí? Y nos va a devolver específicamente 4 porque
justamente C1, F1 son 4 columnas involucradas, ¿sí? Perfecto, seguimos. Función filas. La función filas es prácticamente lo mismo, lo único que cambia es la disposición de las celdas. Si en este caso vamos a trabajar con funciones en filas y no en columnas, ¿sí? La función fila permite obtener el número de fila o ubicación horizontal de una referencia, y la función filas permite obtener el número de filas que posee una matriz o referencia. Es exactamente lo mismo. De forma absoluta, fíjense, la referencia, por ejemplo, en esta celda va a ser 12. ¿Por qué? Porque está ubicado en la fila 12, ¿ven? Ahora ya no hablamos de columna, sino en filas. En este caso la ubicación absoluta es la fila 12, ¿sí? Por referencia, fíjense, si aplicamos a la celda A1, la fila que involucra a la celda A1 es 1, entonces nos devuelve 1. Y si trabajamos en rango, fíjense, en este caso seleccionamos un rango de B3 a B5, que sería el rango, no puedo seleccionar porque tengo acá arriba una imagen, pero sería este rango de acá abajo, ¿sí? Y está ubicado en la posición 3, 4 y 5 específicamente de esas filas, ¿ven? Bueno, hacemos de forma absoluta función fila, ¿sí? Fíjense, en este caso sí, la disposición es en la fila 22. Recuerden que acá nos había dado 4 y 4 en la columna, la función de columna, porque estamos sobre la misma columna. Esto es un trabajo que está en disposición de columnas. Pero aquí fíjense que nos da 22 porque la fila que contiene esa referencia a esa celda es la fila 22, no de columna, ¿sí? Bueno, por referencias, fíjense, en este caso nos pide referencia a la celda G2, acá en la condición, ¿sí? Entonces colocamos fila y colocamos G2, ¿sí? Fíjense que obviamente, por lo general, fíjense que la numeración de la celda siempre va a estar dado por esa fila, ¿sí? Lógicamente, si yo coloco G22 va a ser 22, si coloco G300 va a ser 300, es decir, acá sí, el indicativo sí es el número de fila. Es decir, más rápido, a golpe de vista es más fácil calcularla la referencia. En este caso, bueno, G2, fíjense que va a estar dado por la ubicación en referencia de la fila 2, ¿sí? Porque G2 está en la fila 2. Bueno, y rango nos pide A9 a 10, entonces colocamos fila y podemos seleccionarlo, fíjense, A9 a 10, ¿sí? Y esto obviamente va a estar dado por las filas 9 y 10 específicamente, que es lo que decíamos antes, ¿sí? En caso de que no haya espacio para aplicar la función fila por rango, obviamente de nuevo la función devolverá error de desbordamiento, ¿sí? Si en este caso tenemos algún dato en esta celda, no vamos a poder completar con este rango de matriz de fila, ¿sí? Pasamos a filas. Filas es lo mismo que columnas, ¿sí? Lo que nos va a devolver es el número de filas que contiene el rango objetivo o matriz de celdas, ¿sí? A diferencia de la función fila que devuelve el número de fila para cada celda. Es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, rangos. Fíjense, en este caso tenemos filas de E2 a E7, ¿sí? Que va a estar dado por 6 filas, ¿sí? Que es específicamente el valor que tiene ese rango de arriba hacia abajo, ¿sí? Bueno, hacemos un ejercicio práctico. Función filas al rango de 2 de 8. Entonces colocamos filas. Uy, disculpen, no estaba viendo la pantalla. Ahí está, filas de 2 de 8, ¿sí? Y fíjense que nos va a dar 7, porque obviamente del rango de 2 de 8, que está acá abajo, no puedo seleccionar porque está justo en la imagen, va a estar dado por un conjunto de 7 filas involucradas en las celdas, ¿sí?